ávida de algo. Además, ese relato del PLD caía perfectamente con la forma como se estaba organizando la política a nivel mundial y sobre todo en el continente americano. Esa es la época del consenso de Washington, es decir, donde sin la Unión Soviética, entonces la propuesta política de Estados Unidos parecía como la más razonable. Entonces entramos todo lo que es el tema de globalización. No es que la revolución digital empezó a finales del 90, pero es el momento en el que más o menos llega a nuestros países. Y por lo tanto, ese discurso como que resonaba, a la gente le parecía lógico, porque se parecía a lo que decía Clinton, se parecía a lo que decía Tony Blair, se parecía a lo que decía, lo que decían los organismos internacionales, y ciertamente que ya el modelo balaguerista anterior pues había llegado a su límite, no solo por la edad y posterior desaparición de Balaguer y de Bosch y de Penegón, sino porque ya había dado para lo que iba a dar, que era esa república que tenemos. A partir de ese momento, entonces, la sociedad dominicana empezó también a cambiar, no solamente desde un punto de vista económico o social, sobre todo lo que yo quiero decir es, desde el Estado se pautan los patrones de cómo una sociedad se va a organizar, sobre todo en los países donde el Estado es tan importante para la economía como los países nuestros, casi en toda América Latina, pero sobre todo los países más pequeños, que digamos tienen muy poco desarrollo privado. El Estado es como el que dirige pauta para dónde va la sociedad. ¿Por qué? Una razón fundamental. Todos los grandes capitales de nuestro país, actuales o históricos, se han construido con algún tipo de acuerdo, algún tipo de relación con la connivencia del Estado. Podemos pensar en la economía, como ahorita dice Alfonso, en la economía exportadora, que aquí se exportaba café, cacao, sobre todo azúcar, pero esos modelos económicos dependían de que el Estado trajera mano de obra semiesclava de Haití, comprada de hecho a través de unos convenios entre los gobiernos dominicanos y haitianos, que los mantuviera en una situación digamos, en un limbo jurídico para que no se asentaran, para que no echaran raíces aquí, dependía de que el gobierno dominicano subsidiara las exportaciones, etc. Entonces, de esa misma forma, en su reforma en el 2004, el PLD empezó una serie de reformas económicas para organizar el presupuesto público y con el presupuesto público organizar a la sociedad. Y a través de eso, entonces, empezamos a asumir la gramática o la forma de hablar, el lenguaje, los códigos que desde ese gobierno se van estableciendo. Esto no es una característica que yo quiera decir solamente de eso. Así que funciona la política, así que funciona la sociedad y su relación con el Estado. Y obviamente, si tú tienes un proyecto democrático haciendo eso, pues entonces el tipo de valores, por así decirlo, que va a llevar a la sociedad serían valores democráticos. Por el contrario, si tú tienes un proyecto autoritario, entonces los valores que se van a llevar a la sociedad son autoritarios. Entonces, ¿en qué consiste ese relato? El relato del progreso, el relato del orden, sobre todo. Es como coger ese discurso del liberalismo y llevarlo a lo que en este país puede ser, que es la idea de que los dominicanos somos una sociedad desorganizada, con poca educación, y que necesitamos de alguna otra manera un papá. Y creo que es importante reiterar que la idea que se propone es un papá, no una mamá. Un papá que ponga orden, alguien que te diga qué hacer, que te diga qué es lo correcto y qué no es lo correcto. Y eso entonces se va, digamos, coalesciendo en una idea de que la democracia es que cumplamos con lo que manda la autoridad. Eso es, digamos, una idea vieja, pero reciclada, porque de alguna otra manera nos resuena a las dictaduras anteriores. Pero sobre todo, el tipo de ciudadanía que produce, el tipo de subjetividad que produce es de que tenemos que
ver qué es lo que dicen, lo que saben, y luego hacerlo. Y eso produce un aspecto interesante, que nosotros como sujetos del poder, entonces, no tenemos ni voz ni voto. Es decir, es como que no sabemos qué hacer, necesitamos que alguien venga a decirnos qué hacer. Por eso, cuando aquí uno escucha de que mataron dos delincuentes en un intercambio de disparos, asumimos que realmente eran delincuentes, que realmente fue un intercambio de disparos. O sea, nadie cuestiona ni siquiera el uso excesivo de la violencia, porque asumimos que algo estaban haciendo. En mi casa siempre dicen, bueno, tú ves, si eso hubiese estado tranquilo en su casa, no le pasa eso. Por eso también, cuando se empiezan a salir leyes, por ejemplo, pensemos en la ley de seguridad social de nuestro país, la gente entiende, bueno, esa es la ley, a eso es lo que hay que acogerse, pero no pensamos si esa era la ley que necesitábamos, si esa es la ley que queremos, si es así que queremos organizar la seguridad social. Esa visión de la democracia entonces va llevando a entender que la política es como un servicio que se compra. Es decir, tú necesitas leche, necesitas pan, tú vas al supermercado o al supermercado a comprarlo. Tú necesitas gobierno, tú vas al mercado electoral a comprar tu gobierno. Si no te gusta, tú te esperas las próximas elecciones y lo cambias. Pero el aspecto central de que estamos limitados a ser como meros observadores y a lo sumo consumidores de la política. ¿Qué pasa? Que en una sociedad hay diferentes opiniones y además hay diferentes intereses, pero sobre todo hay asimetrías en la relación de poder. Hay gente que nace rico y que por lo tanto pueden ir a cualquier universidad, pueden adquirir conocimientos avanzados, pueden empezar un negocio porque papá y mamá me van a poner los cuartos adelante. Hay otros que nacen pobres y no pueden hacer nada de eso. Además, en este país, si usted es pobre y negro, la policía lo va a parar. Si usted es pobre, negro y mujer, la policía lo va a violar. Si usted es pobre, negro, mujer y trans o lesbiana, hasta la misma gente del barrio le van a agredir. Entonces hay asimetrías muy fuertes de poder. Y sobre todo esa es la gran crítica que se le ha hecho a esa visión liberal. Si partimos de que cada quien tiene la libertad de hacer lo que sea, pero no todos empezamos en el mismo, digamos, a la misma distancia de la meta, hay unos que empiezan ya llegando a la meta y otras personas que empiezan atrás y con 3 gomas de tractor amarrados. Entonces, pero todo eso se va sacando de la política con este relato, porque eso no importa, eso se ve como, no que no importa, pero eso se ve como problemas sociales que el gobierno le va a dar respuesta, pero atento a lo que yo entiendo. Entonces, como no hay un control desde la ciudadanía, y de hecho ni siquiera lo hay desde los partidos de oposición, porque bajo esta idea de la democracia, si tú ganas las elecciones, tú gobiernas 4 años y nadie te puede decir que tú lo estás haciendo mal hasta que se acabe tu periodo. Entonces, quien está en el gobierno decide cuáles son los problemas y cuáles son las soluciones, independientemente de lo que todo el resto de la sociedad opine. Entonces ya no se está pareciendo a lo que pensaríamos que es una democracia, pero lo cierto es que esa es la idea, que por lo menos en la superficie la mayoría de la gente maneja como que eso es la democracia. ¿En qué contexto entonces se ha implantado esa idea? Bueno, en un contexto donde el crecimiento económico que el país ha tenido no se ha distribuido. Y sobre todo se ha concentrado en esos 2 o 3 grandes capitales que ya tienen sus relaciones directas con gente en el Estado. A lo sumo podríamos decir que lo más que se ha logrado es que muchos de esos políticos, bueno, también se vuelvan empresarios multimillonarios mientras han estado en la función pública.
solo más que sea por repartido. Somos un país de salarios muy bajos. De hecho, discutía ayer con Leslie, que trabaja conmigo, que los datos del Banco Central sobre el ingreso plantean que el 60% de la gente que genera ingresos en promedio obtiene de su empresa o empleo un ingreso de menos de 15.900 pesos al mes. Por lo tanto, tiene que suplementarlo con lo que le pueda regalar a algún familiar que le mande como remesa, etc. Sin embargo, la economía dominicana ha crecido mucho y de hecho... Sí, pero la economía dominicana crece para un solo quintil y se gentrifica diariamente. ¿Por qué? Porque cuando se habla de que crece, pero crece solamente para un solo lado. Me explico. Tú te fijas que para ellos el país está entre la chucha y la Lincoln, y donde se supone que va de que arreglarse la cosa, que la pobreza agarran y esa persona la desalojan de ahí, meten torres, edificios, por ejemplo, lo que quieren hacer aquí en la Ciénaga, y luego cuando le mueven toda esa gente ahí, hacen un complejo tipo Miami, ya dije que le cobran una función. La gente la tiran fuera. No lo ve así, sino que si tú buscas los datos del Banco Central y tú buscas el sector turismo y tú sacas el sector turismo y energía, ahí tú te das cuenta cómo nosotros vamos realmente como país, porque a Juan Carlos que vive en Villamella le va a ser indiferente que el precio de oro subió en los mercados internacionales. Eso no va a llegar a él. El problema que tenemos aquí también es más grave por la cantidad de impuestos, por lo que nos impone, que es difícil tú con un negocio. Si tú no eres visible y tú tienes un negocio directamente con el gobierno diciendo, mira, nosotros vamos a hacer esto. Yo te voy a pagar, te voy a financiar, pero tú me vas a exceptuar de muchos impuestos. Y te cae toda la carga a todo el mundo, pero a todos los que están por abajo y a todos los que es lo mediano. Ese es el problema. Eso también me llama la atención. Si bien es cierto que los relatos que tú describes forman parte de la manera en que el poder político y económico manipula la sociedad para mantener el status quo, no estás nombrando a los actores económicos que gobiernan ese tipo de relatos. Por ejemplo, tú estás sacando a la oligarquía, que es el estrato social a quien le sirve el grupo político en cualquier momento de la historia dominicana para que la gestión pública sirva a sus intereses, sin tomar en cuenta también la influencia de la dependencia internacional que tenemos de los Estados Unidos, por ejemplo, el tema del narcotráfico, el tema del negocio mismo del turismo, que es una relación entre los empresarios de aquí y el negocio del turismo, que vienen de turismo son los alemanes y los españoles y los norteamericanos, no nosotros, que vamos de paseo. Entonces, la influencia de esa parte y cómo ellos se comportan con respecto de la manipulación que hacen de la sociedad para que nosotros creamos efectivamente que dentro de 4 años que se va a resolver o vamos a tener como una solución a la situación. Entonces, creo que es necesario tomarlo en cuenta. Bueno, parte de lo que tú dices, o sea, me hace pensar que se ha instrumentalizado la creencia de que la política es algo sucio, en lo que ellos son los que saben y los que pueden asociarse, y la gente como que tiene que entender que no sabe de eso y esperar que lo que saben resuelvan, o sea, y no inmiscuirse en esos temas. Por eso incluso que la sociedad dominicana no es política, o sea, no se mete en la política porque lo ve así, porque el mismo Estado le ha enseñado, nosotros somos los que sabemos, usted se calla, paga sus impuestos y usted está tranquilo, nosotros vamos a resolver ese problema, no vamos a resolver nada. Entonces la gente lo ve de esa forma. Efectivamente, como dice Cristian, es un dispositivo fundamental de cómo funciona ese relato. ¿Por qué? Primero, es un dispositivo fundamental porque juega con uno de los prejuicios más importantes en cualquier sociedad católica o cristiana en general, que es que lo mundano es sucio y malo. Y cuando hablamos de, o sea, aspiramos a, como decía
ahorita Alfonso, al reino, a ser el paraíso en la tierra, donde no vamos a discutir, donde no vamos a tener problemas, pero la realidad social no es así, la gente tiene intereses diferentes y por lo tanto necesariamente van a haber conflictos. Lo que pasa es que esos conflictos deben ser regulados de manera que no nos matemos. Ahora bien, no hay forma de regular esos conflictos desde el no poder. Efectivamente, organizar la sociedad requiere poder, ya sea para construir un hospital y dar servicios de salud, para organizar cómo construir una carretera o para reprimir a, digamos, a una minoría pobre. O sea, todo eso se hace desde el poder, porque el poder es lo que permite organizar y gestionar la sociedad. Efectivamente, como decía, este discurso llega y se implanta en una sociedad con grandes desigualdades, como dice Marina, con 2 o 3 familias que son dueñas de la gran productividad. Y la única forma entonces que este proyecto político del PLD tiene de quedarse en el poder es negociar con ellos cómo vamos a distribuir los privilegios a costa de los derechos de la ciudadanía. Aquí tenemos una gran carta de derechos escrita, la hemos tenido, de hecho, desde la independencia, la República Dominicana ha tenido siempre constituciones bastante avanzadas desde un punto de vista puramente normativo. Pero en la realidad esos derechos nunca se hacen efectivos, precisamente porque solamente se pueden hacer efectivos si desde el poder, y si quienes están en el poder no les interesa eso porque ya tienen un negocio montado para enriquecerse y seguir enriqueciendo a los privilegiados, pues entonces no van a aplicar los derechos. La síntesis de ese proyecto Modernidad fue la idea de vamos a convertir esto en un Nueva York chiquito, sobre todo la capital, que era la idea, pero ¿qué quiso decir eso de convertir a la República Dominicana en un Nueva York chiquito? O crear una sociedad en la cual la movilidad se centra, por ejemplo, en la posesión privada de un vehículo, incentivar eso y desincentivar el transporte público, porque eso genera negocios para hacer carretera, negocios para importar vehículos y negocios para vender combustible. Y por eso no es casualidad entonces que la mayoría de distribuidoras de combustible pues la ha ido fundando los mismos PLDistas en contubernio con grandes capitales. Lo mismo pasa entonces con la privatización del sector eléctrico, con la privatización de la minería, etc. Sí, es un modelo económico en el que yo hago negocio a partir de la política, negocio con el bienestar de la gente, y entonces, ¿qué pasa? Eso obviamente que generaría problemas, porque la gente, el que lo están excluyendo de algo, pues obviamente que se va a sentir resentido. Entonces se desplegan unos dispositivos, el primero la violencia, el uso de patrullaje militarizado, segundo el clientelismo como forma de distribución. Realmente el sistema de seguridad social de la República Dominicana es el clientelismo, y si mañana se quita el clientelismo, la economía se va abajo y millones de personas se joden de un momento a otro, porque esa es la forma. O sea, en vez de darle derecho a la gente, en vez de tú tener un sistema educativo de calidad, en vez de tú tener un sistema de salud de calidad, la seguridad social es a través del clientelismo. Es una forma de distribuir algunas migajas de eso que se está produciendo, pero a cambio de generar una situación de dependencia. Ahora, ¿qué ha pasado con ese proyecto? Que el que se le ha opuesto desde ciertos sectores, digamos, críticos, ha sido un discurso que ve la democracia en sentido, le hemos llamado la democracia participativa, pero sobre todo porque trata de hacer un llamado a la idea de que hay un pueblo, o sea, una unidad política, que es un pueblo que tiene unos intereses específicos, y que lo que está pasando aquí es que esa voluntad general está siendo pervertida o corrompida por unos políticos delincuentes. Ese discurso no ha sido muy exitoso, y no ha sido muy exitoso porque empieza en el mismo sitio donde el otro empieza, que es la idea de que
de alguna u otra manera, la democracia se trata de encontrar a esa persona que es el que sabe cómo que va a gobernar. En este caso, ese sería ese partido o esa persona que va a interpretar la voluntad general. Pero eso ignora la diversidad de la que partíamos ahorita, una sociedad dividida. No dividida porque sí, sino dividida por las relaciones de poder, dividida por las opiniones, dividida por el simple hecho de que cada cabeza es un mundo. Como dicen los viejos aquí, no puede tener una voluntad general. O sea, no es verdad que hay un momento donde 10 millones de dominicanas y dominicanos se conectan y dicen, bueno, esta es la decisión. Hay diferentes segmentos de la población y muchas veces esos intereses están en conflicto. Efectivamente, los intereses de una oligarquía económica enriquecerse y punto. Y si para eso hay que pagar menos salario o hay que dejar de pagar la seguridad social, eso es lo que van a tratar de hacer porque ese es su objetivo. Entonces, no podemos, o sea, esa oposición que se le ha hecho a ese discurso de momento es parte de esa primera falacia, la idea de que el pueblo es como es como una identidad única y inherentemente como buena y además que ha sido victimizada. ¿Le tienes que decir? No, yo te quiero hacer una pregunta. Tú estabas como planteando sobre como el marco, ese relato del PLD. Y cuando tú hablas, yo lo que estoy pensando como en los proyectos políticos, como que rápidamente uno puede ver en la arena política dominicana, que como, por un lado tú tienes en la idea de la política como estos sectores que lo que la gente como común le puede llamar los tigres de la política, y por el otro lado tú tienes otro sector que es lo que la gente le llama los buenones de la política, la gente que tiene buena fe en la política y que vaya como a salvar, entre comillas, al pueblo dominicano. ¿Cuál es? Bueno, y que en ese grupo los buenones, como que la gente no confía mucho, al final la gente no le vota al bueno, la gente le vota al más tigre. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es el límite de los proyectos de los buenos y de los decentes en la política? ¿Cuál es el límite en la política dominicana de apostar por una gente porque sea de que bueno? ¿Por qué la política no es de los buenos? En la política, bueno, como yo decía ahorita, si desde el Estado estamos programando la sociedad, organizándola de una forma u otra, eso genera una realidad concreta y la gente vive esa realidad, y esa realidad es una realidad de muchas precariedades. Incluso en sectores con ciertos privilegios, como los sectores medios de nuestro país, efectivamente todavía tienen muchas precariedades. Como decía el compañero ahorita, pensando en la gente que puede poner un negocio, resulta que el dato es como que el 85% de los nuevos negocios quiebran en los primeros 2 años. Es decir, que ni siquiera los sectores medios de nuestro país tienen eso asegurado, por lo tanto es una lucha de sobrevivencia. Al mismo tiempo, digamos que estos grandes capitales, en su mayoría, como decía ahorita, en contubernio con proyectos políticos de turno, pues tienen los sectores que crecen monopolizados. Entonces, dentro de esa sociedad se generan subjetividades que no podemos entrar ahora a discutir si son buenas o si son malas. Es decir, la vida en los barrios populares del Distrito Nacional y los municipios de la provincia de Santo Domingo, que es la gran masa poblacional de este país, ahí está como el 40 y tanto por ciento de la población de este país, es una realidad producida por esa forma de organizar la sociedad y el Estado. Y dentro de esa forma se establecen vínculos que son con los que la gente nace y crece y se muere. Entonces, cuando planteamos desde una postura externa, digamos, yo que crecí en una familia de clase media en Santiago, que fui a la universidad, que estudié fuera, cuando yo vengo y digo, bueno, esto está mal, yo voy a venir a arreglarlo, pero obviamente que yo no tengo ningún tipo de vínculo con esa persona para que ellos confíen en mí. Un aspecto fundamental es que un proyecto político solamente va a ser exitoso en la medida en que pueda gestionar los altos niveles de desconfianza que hay en cualquier sociedad hoy en día, pero sobre todo en las sociedades con mucha desigualdad. La desigualdad genera
desconfianza y resentimiento. Y eso es una realidad. Entonces, muchos de esos proyectos de los buenos se plantean, como decía ahorita, desde la misma posición de que yo soy el que tengo la solución empaquetada y vengo y te la traigo, y la misma idea de que la democracia se reduce a que todo el mundo cumpla la ley. Porque mi propuesta es que yo te voy a poner otra ley. Pero otra vez, no la ley que tú entiendas, ni yo te voy a preguntar, ni vamos a hacer un proceso deliberativo para saber cuál es la ley. Ya yo la tengo aquí, la mía. Está ahí. Entonces, muchos de esos proyectos sufren sobre todo de eso. También hay que decir que otros sufren de que simplemente son proyectos que han heredado un capital político de luchas anteriores, y aunque resuenen con algunos elementos de la sociedad dominicana, tenemos que tomar en cuenta que es una sociedad donde más de la mitad de la población tiene menos de 35 años, ya esos referentes de la lucha de los 60 y de los 70, pues no son actuales para... Pero también se